Hola amada, bienvenida a la lección 14. Hoy estamos en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Y amadas, para las que somos parte de la clase de BSF Miami en español, esta es la última enseñanza del año 2024. Así que feliz y bendecida Navidad y Año Nuevo. Y ya regresaremos la semana del 6 de enero. No dejen de orar unas por las otras en este tiempo en que vamos a estar en receso de BSF. Amadas, la semana pasada aprendimos sobre la diversidad del reino. Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación en un solo reino. Una cosa que tenemos en común la gente de toda tribu, lengua, nación, de todas las edades y de toda cultura es que nos gusta ignorar las advertencias. Vamos a un museo y puedes ver los letreros por todas partes. No toques, no toques. Y puedes ver a todo el mundo pasando y tocando. O cuando le dices a tus hijos, no toques la estufa, que está caliente, te quemas, ¿verdad? Porque quieres evitarle ese dolor, porque sabes que hay consecuencias después, pero te volteas y tu hijo toca la estufa, ¿verdad? O en abril del 1912, el capitán y la tripulación del Titanic recibieron numerosas advertencias sobre grandes témpanos de hielo en su trayectoria, pero arrogantemente las ignoraron. Se reportó, de hecho, que uno de los tripulantes dijo: ni Dios mismo puede hundir este barco. Su confianza estaba en que era el barco de pasajeros más grande del mundo, de una construcción impecable y considerado insumergible. Sin embargo, todos sabemos lo que sucedió. El choque con un témpano de hielo rasgó el casco y el barco se hundió en poquitas horas, con más de 1,500 vidas perdidas. Más de 5 embarcaciones que estaban navegando en el área enviaron mensajes acerca del peligro inminente en el agua desde el día antes de que se hundiera el barco. En el transcurso de 14 horas recibieron numerosas advertencias, pero el Titanic siguió su trayectoria a toda velocidad, ignorando cada una de las advertencias. Y el final fue trágico, una tragedia que pudo haber sido evitada. En este estudio, Dios nos advierte una y otra vez del juicio que ha de venir para los que no han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador. No pueden decir que no lo sabían porque se les ha ido advirtiendo. Estas advertencias no están escritas y no se han preservado por tantos y tantos años para darte susto ni para crear temor, sino por amor. Dios te advierte para que tomes acción. Arrepentimiento, que haya un arrepentimiento de corazón, que nos arrepintamos por nuestra terquedad y nuestro pecado. Y eso nos lleva a orar sin cesar, a orar por los demás con urgencia y a orar unas por las otras. Las advertencias misericordiosas de Dios nos llevan a arrepentirnos y a orar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y lo vamos a ver en 2 divisiones. La primera división, el séptimo sello, en Apocalipsis 8 del 1 al 5. Y la segunda división, las trompetas, en Apocalipsis 8:6 hasta el 9:21. Amadas, las advertencias son un regalo de Dios para evitar una situación dolorosa cuyas consecuencias tienen valor eterno. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 8 de Apocalipsis y oremos. Señor Padre, Dios Todopoderoso,
el que está sentado en su trono, excelso y sublime, majestuoso Dios del universo, y el Cordero que está parado frente al trono, con el rollo en la mano. A ti clamamos, mi Dios. Ante ti venimos con nuestras oraciones, Señor. Padre, yo pido por cada una de mis hermanas escuchando esta enseñanza. Señor, que tú derrames de tu gracia, de tu favor y de tu paz sobre cada uno de sus corazones. Señor, que tú examines su corazón y veas cada petición que hay en su corazón. Padre, que ellas abran la boca y clamen a ti, y que cada una de sus oraciones suba como el humo del incienso y sea un olor fragante ante tu presencia, Señor. Señor, tú ves cada necesidad, tú ves cada dolor, cada situación, cada enfermedad, cada tristeza, Señor, cada circunstancia adversa en la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Y yo te pido que permitas que ellas dejen esto a tus pies, Señor, y que tú fortalezcas a cada una de ellas, que las fortalezcas física y espiritualmente, y que las lleves al lugar más alto, que de rodillas pasen tiempo en tu presencia en oración. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La semana pasada, en el capítulo 7, vimos cómo Dios le reveló a Juan que Él protegerá a los suyos, a los que sigan en la tierra y hayan puesto su confianza en Cristo como su Salvador. Vimos que Dios selló a 144,000 y que estos fueron encargados de testificar. Y al final del capítulo, la multitud innumerable adoraba al que está sentado en el trono y al Cordero que está de pie ante el trono, con el rollo en su mano. Y junto a ellos están los 4 seres vivientes que claman sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Y se acuerdan que vimos que hay los 24 ancianos que adoran al que vive por los siglos de los siglos y de manera constante, de día y de noche. Y con esto en mente, abrimos el capítulo 8 al momento que hemos estado anticipando, cuando el Cordero rompió el 7º sello. Y el contenido completo del rollo ahora queda revelado. Y hubo silencio en el cielo como por media hora. ¡Wow! Y no sé para ti, pero para mí esto fue impactante. Luego de ver esta constante alabanza y adoración que venimos viendo desde el capítulo 4, la constante adoración a Dios en el cielo, y que haya un periodo donde Dios detuvo la adoración a Él. Y hubo un silencio solemne ante el que está sentado en el trono y ante el Cordero que abrió el rollo. Wow. Y eso me recuerda o nos recuerda el Salmo 46:10, ¿verdad? Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. También nos recuerda la profecía en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 7, dice: y esto fue escrito 600 años antes de Cristo. Y dice: guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. Ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, de sonidos de trompetas y gritos de batalla. Y durante este silencio, Juan vio a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y a cada uno de estos ángeles se le dio una trompeta.
Y Juan entendía el significado de la trompeta y cómo ellos usaban las trompetas para anunciar acontecimientos importantes en tiempos de guerra, en tiempos de victoria, como ustedes vieron en sus preguntas esta semana. Entonces vino otro ángel, que no era uno de los 7, con un incensario de oro, y se paró frente al altar de oro que está frente al trono. Amadas, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, el altar de oro estaba justo afuera de la cortina interior que protegía el arca del pacto delante del velo. Y era donde se quemaba el incienso delante de la presencia del Señor. Y el incienso era símbolo de la oración de su pueblo ante él. A este ángel se le dio una gran cantidad de incienso para ofrecerlo. Y cada oración y cada una de las oraciones que hizo cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios, que cada una de esas oraciones que se han hecho en el transcurso de la historia, que él ha recibido y ha guardado, en este momento son mezcladas con el incienso sobre el altar de Dios. Amada, Dios escucha cada vez que hablamos con Él, cada vez que oramos, cada vez que derramamos nuestro corazón delante de Él. Él escucha. La oración de un creyente refleja fe y refleja dependencia en Dios. Y regularmente no es solamente una lista de peticiones, sino que debe incluir adoración a Él simplemente por quien Él es. Un tiempo donde le confesamos nuestras faltas, un tiempo de agradecimiento y luego nuestras peticiones. Y qué privilegio poder conversar con el que está sentado en el trono, amada. O sea, no nos cabe en la cabeza que tenemos acceso libre al trono de gracia de Dios. Juan 14:12 nos dice, Jesús nos dice, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Un gran maestro de la palabra que vivió a principios del siglo XX llamado Oswald Chambers decía que la oración no nos capacita para hacer estas obras mayores, sino la oración es la obra mayor. ¡Wow! ¿Tienes tú ese pensamiento de lo que es la oración, tu conversación con el Padre? Ese gran privilegio, no por nuestros méritos ni por quién somos, sino por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. ¿Consideras la oración un privilegio o una tarea que tienes que cumplir? Check. Versículo 4 dice, y junto con las oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la mismísima presencia de Dios. Y Dios le dio la autoridad de tomar el incensario y llenarlo con brasas del altar, que se mezclaron con el incienso y con las oraciones, clamando justicia, como la de los mártires que vimos en el capítulo 6 y que han estado esperando tanto tiempo por justicia. Y les llegó el tiempo. El ángel lo arrojó todo sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Amadas, anunciando la tormenta por venir. ¿Qué aprendemos en esta porción de las Escrituras? Aprendemos que el comienzo del juicio de Dios incorpora las oraciones de su pueblo de manera misteriosa y majestuosa, ¿verdad? Como Dios incorpora nuestras oraciones en su línea de tiempo, en su plan perfecto.
En el tiempo perfecto de Dios, Él escoge responder nuestras oraciones por justicia y las oraciones de todos los santos que a través de la historia han orado. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios es fiel y justo y responde a nuestras oraciones en su tiempo perfecto y a su manera que es perfecta. ¿Oras con frecuencia? ¿Cómo es tu vida oracional? O quizás te cuesta orar. La oración es un regalo de Dios y un privilegio enorme. ¿Qué oración estás anticipando que Él te responda? Qué deleite saber que Él inclina su oído y escucha las oraciones de sus hijos. Confía en Él mientras esperas en Él. ¿Cómo te consuela saber que tu oración sube como el incienso, como olor fragante hasta la presencia de Dios? ¿Qué injusticia en el mundo o en tu vida está arrugando tu corazón en este momento? Confía en su tiempo perfecto y su justicia perfecta. ¿Y cuál ha de ser nuestra respuesta? La respuesta de los creyentes. Orar por su justicia y orar sin cesar unas por las otras y por los que aún no han puesto su fe en Cristo Jesús. La oración, amadas, alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. No oramos para convertir la voluntad de Dios en nuestra voluntad ni para cambiar la idea del Señor o su plan, sino para rendirnos a Él en obediencia con amor y agradecimiento. Miremos la segunda división, comenzando en el versículo 6. Entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar, iniciando un juicio devastador en respuesta a las oraciones de los hijos de Dios. La primera trompeta sonó y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzadas sobre la tierra, causando que se quemara una tercera parte de la tierra, una tercera parte de los árboles y una tercera parte de la hierba verde. Dios es soberano en su juicio sobre la tierra. Y leemos esto y a veces lo leemos así por encimita y decimos, ajá, ¿y qué consecuencia me trae eso a mí? Primeramente, vemos la misericordia de Dios en este juicio porque es un juicio parcial. Porque 2/3 partes de la tierra, 2/3 partes de los árboles y 2/3 partes de la hierba permanecen sin ser tocadas. El que Dios haya sacado o haya hecho este juicio en una tercera parte nada más es su gracia y su misericordia, porque Él podía haberlo hecho al 100%. Pero ¿cómo nos afectará el que haya una tercera parte menos de árboles? Pues habrá una tercera parte menos de frutos. Así que los precios de los frutos que nos dan los árboles aumentará. ¿Nos afectará? Sí. Habrá menos hierba verde para que el ganado y los animales tengan que comer. Los precios de los alimentos, de la carne, aumentarán. Y quizás en ese momento una docena de huevos pueda costarnos $15 o más, suponiendo. O sea, sí hay consecuencias. Y esto que leemos aquí no es para tomarlo ligero, sino para ver que sí habrá repercusiones. El segundo ángel tocó su trompeta y como una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. Juan no nos dice que es una montaña en fuego, sino una masa de fuego del tamaño de una montaña cae en el mar y causa que una tercera parte del agua del mar se convierta en sangre, acordándonos las plagas en Egipto. Hace que muera una tercera parte de los animales en el mar y se destruya una tercera parte de los barcos. Dios es soberano en su juicio sobre el mar y misericordioso. Esto nos trae, ¿verdad? Como dijimos, a mente lo que sucedió en las plagas en Egipto.
Estos son advertencias que Dios en su misericordia nos envía. El tercer ángel tocó su trompeta y una estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha, y una tercera parte del agua fresca de los ríos y manantiales se convirtió en agua amarga, pues la estrella se llamaba Amargura, y mucha gente murió por beber de esta agua amarga. Dios es soberano en su juicio sobre los ríos y los manantiales, así que ya hemos visto la naturaleza, ¿verdad? Los árboles, la tierra, los árboles, la hierba, el mar, los animales del mar, el agua de beber, el agua fresca, y el agua de los ríos y los manantiales. Todas una tercera parte afectada. Advertencia tras advertencia en el juicio parcial. El cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó una tercera parte del sol y de la luna y de las estrellas, y se oscurecieron. Así que una tercera parte del día y una tercera parte de la noche quedaron sin luz. Dios es soberano en su justicia sobre los cielos y en su misericordia que nos va a enviar y sigue enviando advertencias de que su juicio viene, ese juicio final viene. En el versículo 13 dice: entonces miré y oí la voz de un águila gritando fuerte: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Y cabe mencionar que la palabra griega para ángel y para águila son muy parecidas en su forma escrita, por lo que algunas versiones antiguas dicen que en este versículo que es un ángel, pero lo importante es que anuncia terror para todos los habitantes del mundo por lo que vendrá. Y el quinto ángel tocó su trompeta y cayó del cielo a la tierra una estrella, y a esta estrella se le entregó la llave del pozo del abismo. O sea que el texto implica que esta estrella es un ángel, una persona, no una luz brillosa, porque se le da una llave. En un tiempo específico se le entrega esta llave y con un propósito específico para llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Y este ángel, perdón, sea malo, porque piensan muchos que piensan que es un demonio, sea malo, sea Satanás, o sea un ángel bueno, cumple con el propósito perfecto de Dios, aunque quiera hacerlo o no. El plan de Dios se cumple. Este ángel abrió el pozo del abismo, ese lugar donde están presos los demonios, y subió una humareda caliente y oscura, como de un horno gigantesco, que oscureció el sol y el aire. Y quizás por ese simbolismo de que oscureció el sol y el aire, es que Juan nos dice que de la humareda salieron langostas y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de picar con su cola. Y se les ordenó que no dañaran la hierba, las plantas ni los árboles, sino a las personas que no llevan el sello de Dios en la frente. Los que están sellados serán protegidos. Y a las langostas se les dio permiso para atormentar a los no sellados por 5 meses. En aquellos días la gente desearía morir, pero la muerte huirá de ellos. Y recordemos de dónde salen estas langostas. Son demonios que salen del pozo del abismo y con un aspecto muy particular, como de caballos equipados para la guerra, con algo parecido a una corona en su cabeza, con rostro humano, con cabello de mujer, con dientes como de león. Tenían una coraza de hierro y sus alas sonaban como el estruendo de carros de batalla.
Tenían cola y aguijón como un escorpión. Y la verdad es que no sabemos qué son o qué serán, pero Juan los llama langosta porque la invasión era tan y tan numerosa que quizás les recordó lo que habíamos visto anteriormente con la invasión de las langostas. Y lo que sabemos es que estas criaturas que Juan llama langostas son agentes del juicio usados por Dios. El versículo 11 nos dice que el rey que dirige esta manada de langostas es el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Ambos nombres significan el destructor. Por lo que vemos que son entidades de demonios. Y todo esto suena tan y tan horrible. El primer ay ya pasó, pero hay dos más por venir. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y se oyó una voz que hablaba desde los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. El mismo altar donde se quemó el incienso que está delante del trono de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel: suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Estos ángeles son ángeles caídos o demonios porque están atados. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora precisa, para ese día específico, en ese mes y en ese año, fueron desatados con el propósito de matar 1/3 parte de toda la gente de la tierra. La soberanía de Dios en la precisión y su misericordia en su limitada justicia. Su ejército era muy numeroso para contar. Y esta es una imagen fuerte de horror, de destrucción y de asociación demoníaca. Todo bajo la soberanía y el control de Dios. Y todas son advertencias misericordiosas del Señor. Los versículos del 17 al 19 nos describen el ejército de demonios que llegará en los últimos días y llevará a cabo la destrucción. Con cabeza como de caballo, la cabeza de los caballos era como la de un león, indicando que son feroces, que son crueles y que son destructivos. De la boca les salía fuego, humo y azufre ardiente. Y estas 3 cosas, estas 3 plagas, acaban con 1/3 parte de la población. Advertencia tras advertencia, porque Dios es misericordioso. Nos da oportunidad tras oportunidad de examinar nuestro corazón, de arrepentirnos de nuestro pecado, porque reconocemos que es ofensivo en contra de Dios. Y de reconocer que Él es lento a la ira y sobreabundante en amor y misericordia. Y de arrepentirnos y volvernos a Él y venir y entregarle la vida a Él. El versículo 20 dice: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, las 2/3 partes que quedaron, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. Ese tampoco implica que esa 1/3 parte que murió fueron personas a las que se le había dado oportunidad tras oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Y ahora los 2/3 partes que quedan de estos tampoco se arrepintieron. Estos no dejaron de adorar a los demonios, que va de la mano con la idolatría, esa adoración a Satanás, que es la razón por la que él se rebeló en el cielo, porque él quería ser adorado. Adorando ídolos, seguimos adorando ídolos que no pueden ver, que no pueden escuchar, que no caminan, porque no están vivos
¿cómo nos van a proteger y cómo nos van a ayudar si ni siquiera pueden escuchar? El juicio parcial de Dios revela la depravación de la humanidad, nuestra terquedad, nuestro amor por la satisfacción propia. Adoramos la labor de nuestras manos, lo que podemos hacer, lo que podemos construir, la casa, el carro, lo que podemos ganar, pero no adoramos al Creador del universo. Versículo 21, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de la inmoralidad sexual y robos, tal y como lo vemos hoy día, donde la hechicería, la brujería, el aborto, la inmoralidad sexual se han normalizado y son parte aceptable en la cultura. Trágicamente, la mayoría aún se rehúsa a arrepentirse. ¿Qué podemos aprender en esta sección? El juicio parcial de Dios es una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Aunque el Señor está derramando su juicio justo sobre la tierra, es un juicio parcial, un juicio medido que sirve como advertencia a los que aún no han puesto su fe en Cristo como su Salvador. Dios en su misericordia dando oportunidades a que se arrepientan. Él podía haberlos acabado a todos de una, pero en su misericordia y por amor envió su juicio parcial para que las 2/3 partes restantes despierten y se arrepientan y regresen a Él. ¿Y tú? ¿Dónde caes en todo esto? ¿Has puesto tu fe, tu confianza en Cristo y por ende tienes la certeza de que estás sellada y sabes que no vas a sufrir su juicio? ¿O vives tratando de ser buena, de portarte bien, de cumplir con ciertas reglas? Si no estás segura, habla con tu líder y pídele el panfleto llamado Estoy seguro. Y pasa tiempo con Cristo Jesús en sus escrituras. Él quiere que estés segura. Por eso envía oportunidad y advertencia tras advertencia. ¿Dónde está tu seguridad? ¿En cosas creadas o en el Creador? ¿Amas a Cristo o amas otras cosas o a otras personas más que a Él? Seamos prontas a escuchar las advertencias del Señor. No seamos como los autosuficientes que navegaban el Titanic. Dios misericordioso y fiel te está llamando al arrepentimiento y a venir a Él. Escucha y responde. La única manera de evitar el juicio es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque en la cruz Él tomó la ira de Dios por ti y por mí. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entrégale tu corazón, ora sin cesar, oremos las unas por las otras. Seamos un olor fragante que sube a la presencia del Señor. Seamos intencionales en compartir las buenas nuevas del Señor con urgencia y con valentía. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los llamados que haces a nuestras vidas, Señor. Gracias por examinar nuestro corazón y ayudarnos a ver las cosas de las que tenemos que arrepentirnos, Señor, a ayudarnos a reconocer nuestro pecado ante ti, mi Rey. Gracias porque nos permites el privilegio de traer nuestras faltas, nuestros pecados ante ti y dejarlos ahí y recibir la justicia de Cristo Jesús sobre nosotras cuando ponemos nuestra fe en Él. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos ayudas, Señor, a ver cómo vivir, cómo continuar testificando para ti, mi Rey. Padre, para las que aún no te conocen, que hoy sea el día que escuchan tus advertencias, que hoy sea el día que
responden a ese llamado que tú estás haciendo de arrepentimiento, Señor, y reciban el regalo de tu salvación, porque el mañana no está garantizado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que esta Navidad reciban el regalo más grande que se nos ha entregado, que es la vida de Jesús. Dios les bendice y nos vemos en enero.